Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 3. Hoy vamos a iniciar con la meditación número 24. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nada más antes de empezar, recordar que la última sesión, el último estudio que tuvimos, regresando aquí un poco, vimos el conocimiento de sí mismo, vimos la humillación y la mortificación. Entonces platicamos de la importancia de profundizar, de masticar bien este alimento, de ponerlo en nuestro corazón y sobre todo de poner en práctica. Es sumamente importante poner en práctica. Vimos cómo está ligado a las enseñanzas del volumen 1, el cual vemos que Luisa va poniendo en práctica. Entonces, para disponernos a la transformación que nuestro Señor Jesucristo quiere ir haciendo en nosotros, pues hay que disponernos y hay que ir poniendo en práctica, pidiendo la gracia siempre, para poner en práctica lo que nos va enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y pues es de suma importancia. Reiteramos que no hay prisa en este estudio, que realmente podemos ir más pausado, con más contemplación, y enfocar mucho en las partes donde nos da el Señor las tareas, las enseñanzas, que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Entonces, seamos obedientes a sus palabras, a sus enseñanzas. Es parte de la obediencia, al igual que somos obedientes a los 10 mandamientos, a los evangelios, y a todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Aquí estemos siempre atentos de ir poniendo en práctica. El Señor siempre está pendiente de nosotros, viendo a ver si somos fieles y obedientes y ponemos en práctica. Bueno, vamos a dar inicio a esta meditación. Adelante, Irma. Sí, buenas noches. Buenas noches. Volumen 324, enero 3 de 1900, La Paz. Continúo viéndome toda llena de miserias. Y no solo eso, sino también inquieta. Me parece que todo mi interior se ha puesto en armas por la pérdida de Jesús. Estaba pensando entre mí que mis grandes pecados me habían merecido el que mi adorable Jesús me hubiese dejado, y por eso no lo vería más. Oh, qué muerte cruel es este pensamiento para mí. Es más, pensamiento más despiadado que cualquier muerte. No ver más a Jesús, no oír más la suavidad de su voz. Perder aquel del cual depende mi vida y del cual me viene todo bien. ¿Cómo poder vivir sin él? Ah, si pierdo a Jesús, para mí todo ha terminado. Con estos pensamientos sentía una agonía de muerte, todo mi interior trastornado, porque quería a Jesús. Y él, en un destello de luz, se ha manifestado a mi alma diciéndome: paz, paz, no quieras turbarte.
Así como una flor olorosísima perfuma el lugar donde se pone, así la paz llena de Dios al alma que la posee. Y como relámpago se ha ido. Ah, Señor, cuán bueno eres con esta pecadora. Y en confianza te digo también, cómo eres impertinente, pues nada menos debo perderte a ti, y ni siquiera quieres que me turbe o me inquiete. Y si lo hago, me haces entender que yo misma me alejo de ti, porque con la paz me lleno de Dios, y con turbarme me lleno de tentaciones diabólicas. Oh, mi dulce Jesús, cuánta paciencia se necesita contigo, porque cualquier cosa que me suceda, ni siquiera puedo inquietarme ni turbarme, sino que quieres que me esté en perfecta calma y paz. Amén. Amén, gracias Irma. Bueno, vamos a repasar brevemente, hacer algunos comentarios sobre esta meditación, echando una miradita a la meditación pasada. Vemos que han pasado 2 días. La última meditación fue enero 1 y esta es el tercer día de enero. Entonces, viendo a Luisa, cómo se siente ella llena de miserias, y también dice, y también inquieta. Dice, me parece que todo mi interior se ha puesto en armas por la pérdida de Jesús. Entonces aquí nosotros vamos entendiendo este lenguaje de Luisa, cuando habla de esta manera por la pérdida de nuestro Señor Jesucristo, por ese aspecto, esa parte mística de Luisa, por las gracias que ella ha recibido, por la visión beatífica, donde puede ver a nuestro Señor Jesucristo, esa gracia de estar en alma con Él. Nosotros pues no podemos en nuestra humanidad contemplar lo que está sintiendo Luisa. Es un grado de gracia muy grande, porque ella ha recibido muchísimas gracias por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es que nosotros podemos entender un poco el lenguaje de Luisa cuando se queja de esta manera por la pérdida de nuestro Señor. Como dice aquí, no oír más la suavidad de su voz, perder aquel del cual depende mi vida y del cual me viene todo bien. Entonces es importante ver esta vida de Luisa, como ella pone en práctica todo lo que se le ha enseñado, como ella en qué lugar pone a nuestro Señor Jesucristo en su vida, y hay que profundizar más en nuestra relación, en nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo, entregarnos más totalmente a Él, para poder decir, así como Luisa, es importante. ¿Cómo poder vivir sin Él?
Así nos deberíamos de sentir nosotros. ¿Cómo podemos dar un paso sin Él? ¿Cómo podemos hacer algo sin Él? ¿Sí? Si se acuerdan, la enseñanza desde el volumen 1 por parte de nuestra Madre Santísima, que nos estemos como si estuviéramos únicamente nosotros con Él, y no hubiera nadie más en el mundo, y también la enseñanza de nuestro Señor, que estemos como un bebé y que todo depende de su mamá. Así nosotros, que estemos totalmente dependientes de nuestro Señor Jesucristo. En todas nuestras acciones, en todo momento, en todo lo que vamos haciendo, que empecemos a vivir esa vida, ¿sí? Esa vida la podemos vivir si tenemos esa intención. Y esa intención puede ser en todos nuestros actos, en todo lo que vamos haciendo todo el día, ¿sí? Para poder decir como Luisa, para poder, en parte, imitar a Luisa. Dice, con estos pensamientos sentía una agonía de muerte, todo mi interior trastornado porque quería a Jesús. Entonces Jesús le manda un destello de luz, donde se manifiesta al alma y le dice, paz, paz, no quieras turbarte. Y da una enseñanza, dice, así como una flor olorosísima perfuma el lugar donde se pone, así la paz llena de Dios al alma que la posee. Así la paz llena de Dios al alma que la posee. Entonces, en toda circunstancia, en todo momento, debemos nosotros permanecer en santa paz. Si juntamos esta enseñanza de la paz con la de la mortificación y la humillación que vimos la vez pasada, entonces también en esas situaciones de humillación, de desprecio, de todo tipo de cosas que nos van pasando en la vida, debemos de permanecer siempre en paz, porque queremos estar llenos de Dios, y solo lo podemos estar si estamos llenos de paz. Jesús no puede estar en un corazón que está turbado. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pongamos en práctica esta gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a hablar mucho sobre la paz. Va a regañar a Luisa en ocasiones porque Luisa se inquieta, se turba un poco, justamente por la pérdida de nuestro Señor, y lo entendemos como tal. Entonces, que nosotros en todas las situaciones de nuestras vidas, que podamos estar siempre en paz. Y luego vemos estas palabras de Luisa, que siempre son por inspiración de nuestro Señor. Ella le dice a nuestro Señor, ¿cómo eres impertinente? Pues nada menos debo perderte a ti, y ni siquiera quieres que me turbe o que me inquiete.
Y si lo hago, me haces entender que yo misma me alejo de ti. Entonces, ese yo mismo es importante contemplar esa parte. Eh, Dice, porque la paz me llenó de Dios y con turbarme me lleno de tentaciones diabólicas. O sea, nosotros mismos nos causamos esto. Esto lo podemos ver en las reflexiones de la hora 17 de las horas de la pasión. Ahí también lo comenta Luisa, que lo comenta nuestro Señor. Entonces, nuevamente repitiendo, me haces entender que yo misma me alejo de ti, porque con la paz me lleno de Dios y con turbarme me lleno de tentaciones diabólicas. Entonces Luisa nos está ayudando a nosotros a comprender esto, nos está ayudando para que nosotros nos demos cuenta y podamos poner en práctica el no inquietarnos, el no perder la paz en ningún momento. Dice, oh mi dulce Jesús, cuánta paciencia se necesita contigo, porque cualquier cosa que me suceda, entonces esa también es en cualquier cosa que nos suceda, que pase en nosotros, eh, dice, ni siquiera puedo inquietarme, y nosotros también. Sea lo que sea, que si tuvimos algún problema, falló el coche, vamos tarde a la cita, sea lo que sea, debemos de estar siempre y permanecer siempre en paz. Dice, ni turbarme, sino que quieres que me esté en perfecta calma y paz. Entonces, si queremos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, siempre y continuamente, entonces seamos obedientes y vamos a permanecer siempre en paz. Si ponemos esta verdad, esta enseñanza en nuestro corazón, la abrazamos, la amamos, para que cuando se presente la ocasión de una situación, la podamos poner en práctica y en vez de inquietarnos, en vez de perder la paz, en vez de turbarnos, podamos permanecer en la santa paz. Ok, vamos a continuar a la siguiente meditación. Adelante, Agatha. Sí, buenas noches. Buenas noches, Agatha. Meditación 325, enero 5, 1900. Efectos del pecado y de la confesión. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido salir fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, pero, oh, cómo me veía llena de pecados ante su presencia. En mi interior sentía un fuerte deseo de confesarme con nuestro Señor. Por eso, dirigiéndome a Él, he comenzado a decir mis culpas. Y Jesús me escuchaba. Cuando terminé de hablar, dirigiéndose a mí, con un rostro lleno de tristeza, me dijo: hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma, y no solo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma más muy débil y enferma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa,
odiosa ante mí, sino solo el pecado. Mientras decía esto, yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús, viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Después agregó: así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas y restituye el vigor a las virtudes. Y esto más o menos según las disposiciones del alma. Así obra la virtud del sacramento. Me pareció que mi alma recibía nueva vida. Después de que Jesús me dio la absolución, no sentía más aquel fastidio de antes. Sea siempre glorificado el Señor y siempre le sean dadas las gracias. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Agatha. Ok, vamos a hacer algunos breves comentarios sobre esta meditación. Luisa se encuentra en su habitual estado. Ya conocemos cuál es el habitual estado de Luisa. Es Luisa en alma, fuera de su cuerpo. Y dice aquí: me he sentido salir fuera de mí misma y me he encontrado a mi adorable Jesús. Dice: oh, cómo me veía llena de pecados ante su presencia. Entonces aquí es importante recordar la gracia que ya recibió Luisa desde el volumen 1. Si recordamos que Luisa recibió la gracia de no cometer más pecados voluntarios, sino únicamente involuntarios. Entonces ella recibe esa gracia muy muy grande, que por consecuencia pues ella no puede caer ya en pecado venial, en pecado venial siendo un pecado voluntario. Entonces vamos a tener eso en mente en el caso de Luisa. Estando ante la presencia santísima de nuestro Señor Jesucristo, inclusive un pecado o una falta involuntaria la siente ella y pesa sobre ella también. Dice: en mi interior sentía un fuerte deseo de confesarme con nuestro Señor. Por eso, dirigiéndome, le he comenzado a decir mis culpas, y Jesús me escuchaba. Cuando terminé de hablar, dirigiéndose a mí con un rostro lleno de tristeza, me dijo. Entonces, esta es la enseñanza que quiere, a través de este acontecimiento, comunicarnos nuestro Señor. Hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma. Mortífero al alma. Y no solo a ella, dice, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. Entonces, si es grave, si
Si el pecado es un pecado mortal, pues conocemos y nos comunica nuestro Señor que es un abrazo venenoso y mortífero al alma. Y también a todas las virtudes que pueda haber en el alma. Entonces eso sí es ese pecado mortal. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma, y junto con ella también se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Entonces esto es muy importante. Ninguna otra cosa puede dañarla. Solo el pecado es lo que nos daña, lo que daña nuestra alma. Si ninguna otra cosa la vuelve inonimosa, odiosa ante mí, sino solo el pecado. Vemos las palabras de Luisa, cuánto debemos de contemplar nosotros sobre estar atentos, ¿verdad? A no caer en faltas, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos va a ir enseñando poco a poco y nosotros nos vamos disponiendo para que Él vaya trabajando en nosotros. Dice, mientras decía esto yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución y después agregó. Entonces vemos cómo se siente Luisa y sabemos que Luisa no está en pecado grave ni en pecado venial. Y sin embargo, pues ella se siente muy mal, ¿verdad? Y vemos la respuesta en lo que agrega nuestro Señor. Dice, así como el pecado hiere y da muerte al alma, dice, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas, y le restituye el vigor a las virtudes, y esto más o menos según las disposiciones del alma, así obra la virtud del sacramento. Por eso nos enfocamos en la manera como se está sintiendo Luisa, cómo está Luisa dispuesta y viendo la fealdad del pecado, cómo se ve toda compenetrada, cómo es que nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión. Es importante, le damos gracias infinitas a nuestro Señor Jesucristo por el sacramento que nos restituye, que nos sana, que nos libera, que nos regresa la vida. Así como vemos que dice Luisa aquí en numeral 5, me pareció que mi alma recibía nueva vida. Después de que Jesús me dio la absolución, no sentía más aquel fastidio de antes. Sea siempre glorificado el Señor y siempre le sean dadas las gracias. Damos gracias nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Estemos atentos a frecuentar el sacramento de la confesión,
a estar siempre en actitud de no ofender a nuestro Señor. Vamos a hacer una meditación más. Vamos a continuar con la siguiente meditación. Adelante. Meditación 326, enero 6 de 1900. La confianza, escalera para subir a la divinidad. Esta mañana he recibido la comunión y me he encontrado con Jesús. Estaba también la mamá reina y, oh maravilla, veía a la madre y veía el corazón de ella transformado en Jesús niño. Miraba al hijo y veía en el corazón del niño a la madre. Mientras estaba en esto, recordé que hoy es la Epifanía y yo, a ejemplo de los santos magos, debí ofrecer alguna cosa al niño Jesús, pero veía que no tenía nada que darle. Entonces, viendo mi miseria, me ha venido el pensamiento de ofrecerle por mirra mi cuerpo, con todos los sufrimientos de los 12 años que he estado en cama, dispuesta a sufrir y a estar todo el tiempo que él quisiera. Por oro, la pena que siento cuando me priva de su presencia, que es la cosa más penosa y dolorosa para mí. Por incienso, mis pobres oraciones unidas a las de la reina mamá, a fin de que fueran más aceptables al niño Jesús. Entonces hice el ofrecimiento con toda la confianza de que el niño aceptaría todo. Parecía que Jesús con mucho gusto aceptaba mis pobres ofrecimientos, pero lo que más le gustaba era la confianza con la que se los había ofrecido. Entonces, él me ha dicho, la confianza tiene 2 brazos. Con uno se abraza a mi humanidad y se sirve de ella como escalera para subir a mi divinidad. Con el otro se abraza a la divinidad y a torrentes toma las gracias celestiales. Así que el alma queda toda inundada por el ser divino. Cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide. Yo me hago atar los brazos, la hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. Si no hiciera esto, me sería en un estado de violencia. Mientras esto decía, del pecho del niño y del de la madre salían tantos ríos de licor, pero no sé decir propiamente cómo se llamaba eso, que digo licor, que me inundaban el alma, y la reina madre ha desaparecido. Después de esto, junto con el niño, hemos salido fuera, en la bóveda de los cielos. Su gracioso rostro lo veía triste y me ha dicho entre mí, tal vez quiere leche y por eso está triste. Entonces le he dicho, ¿quieres mamar de mí? Porque la reina mamá no está. Pero antes de hacer esto, he sentido temor de que fuera el demonio. Entonces, para asegurarme, lo he persignado varias veces con la cruz y le he dicho, ¿eres tú realmente Jesús Nazareno? La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de María Virgen, Madre de Dios. El niño aseguraba que sí. Entonces, asegurada, lo he puesto a mamar de mí. El niño parecía
que se reanimaba tomando un aspecto alegre, y yo veía que chupaba parte de aquellos ríos de los que él mismo me había inundado. Y mientras esto hacía, me sentía jalar el corazón, porque parecía que de él venía aquella leche que Jesús chupaba de mí. ¿Quién puede decir lo que pasaba entre el niño Jesús y yo? No tengo lengua para poderlo manifestar. No tengo palabras para poderlo describir. Amén. Amén. Gracias, Irma. Bueno, vamos a comentar brevemente esta meditación. Aquí vemos que Luisa pues está no solo con el niño Jesús, sino también con nuestra Madre Santísima. Es enero 6, es el día de la Epifanía. Luisa obviamente puede ofrecer eh, su cuerpo y sus sufrimientos. Dice, de los 12 años que ha estado en cama, dispuesta a sufrir y a estar todo el tiempo que él quisiera. Entonces aquí este es el tiempo que ya ha transcurrido. Acuérdense que Luisa empieza a escribir en febrero de 1899 y que esto de antes entra en lo que es el periodo de tiempo del volumen 1, aunque vemos que en el volumen 1, desde el volumen 1, se le pide a Luisa ser alma víctima, pero ya así en cama, que permanece en cama, tiene desde 1888 para esta fecha, de 1900, de enero 6 de 1900. ¿Y nosotros qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecerle al niño Jesús? Bueno, nos podemos disponer a ofrecerle nuestra voluntad. Podemos ofrecer también nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, los cuales ofrecemos, que siempre se los ofrecemos a Él, que siempre los sufrimos en amor, abrazándolos y resignados, las cruces que nos manda, abrazándolas, amándolas, y de esa manera es que si las pudiéramos ofrecer. Entonces vemos dice, vamos a ver esta parte, dice, entonces hice el ofrecimiento con toda la confianza de que el niño aceptaría todo. Parecía que Jesús con mucho gusto aceptaba mis pobres ofrecimientos, pero lo que más le gustaba era la confianza con la que se los había ofrecido. Entonces vamos a ver y enfocarnos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la confianza tiene dos brazos. Con una abraza a mi humanidad y se sirve de ella como escalera para subir a mi divinidad. Con el otro se abraza a la divinidad y a torrentes toma las gracias celestiales. Así que el alma que queda toda inundada por el ser divino. Cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide, y yo me hago atar los brazos, la hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón, y por sí misma le hago tomar lo que ha pedido. Ni si no hiciera esto, me sentiría en un estado de violencia.
Es muy importante tener esta confianza de la que habla nuestro Señor Jesucristo, de confiar totalmente en Él. Jesús, en ti confío. Ahora que acaba de pasar la fiesta de la Divina Misericordia, una gran fiesta que si participamos en esa novena de la Divina Misericordia y cumplimos todos los preceptos que pide nuestro Señor Jesucristo para esa fiesta de la Divina Misericordia, nos regresa a ese estado bautismal. Muy importante que tomemos de estas gracias que ha dispuesto nuestro Señor. Bueno, y aquí, pues lo último es un relato de algo, de un evento místico que experimenta Luisa, que ella hasta tiene dificultad y palabras para explicar lo que está sucediendo. Entonces, es difícil también para nosotros, humanamente hablando, intentar comprender esta acción mística y celestial, ¿sí? Entonces no pensamos mucho en esto, sino que nuestro Señor quiere que Luisa lo comunique, que veamos un poco en, en lo que no podemos ver, en los misterios tan grandes de lo divino, y pues es una ventanita o un espacio pequeño que no podemos entender, pero que nos permite ver a través de Luisa y, y de los torrentes de gracias que ella recibe a través de este licor que le llama como licor que inundaba su alma. Bueno, aquí vamos a hacer pausa para continuar la próxima semana en la meditación 27. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, por su infinita bondad, por todas las gracias que derrama sobre todas las personas que se dispongan a este gran regalo, a este gran bien, al estudio profundo de la divina voluntad, a poner en práctica sus enseñanzas, a disponerse a este gran regalo y a reparar junto con nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra siempre con su manto de amor y de protección. Le damos gracias a Irma, Ágatha, a todos ustedes que se han conectado, que se van a conectar, que van a realizar este estudio. Nosotros estamos aquí únicamente por amor y con mucha humildad es que realizamos este estudio. Todo sea para la gloria de Dios y la venida de su reino aquí a la tierra, así como en el cielo, en medio de todas las criaturas. Perdón. Muy buenas noches. Concluimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones.